con el tema de base de datos. Fíjense, em, lo último que vimos, ¿no? Que hicieron fue un ejercicio de, básicamente, modelo entidad-relación, ¿no? Lo vamos a ver aquí un poquito mejor en detalle, ¿no? Fíjense, en lo que se refiere al diseño de una base de datos, ¿no? Eso me traje nuevamente esta grafiquita aquí porque explica más o menos en detalle, ¿no? Yo hago un levantamiento de información, ¿no? Para recordar un poquito lo que vimos, ¿no? Hasta ahora. Vamos a un sitio y el sitio requiere una solución informática. Se hace eh, un análisis de los requerimientos, ¿no? Que quiere la empresa o el organismo y para ayudar con el diseño se hacen varias cosas, ¿no? Una de ellas es el diseño conceptual, ¿no? Que es lo que vimos nosotros con respecto al modelo entidad-relación, ¿no? Pero entonces esos diagramas, ¿no? Eh, Luego de que se van discutiendo con, con el cliente, se van transformando, ¿no? Se van puliendo, por ejemplo, el modelo entidad-relación hasta que llega a su etapa final. Y luego va evolucionando dependiendo de los requerimientos, obviamente, de la aplicación que se quiera diseñar, va evolucionando en otros este, eh, diagramas, ¿no? El que vamos a ver hoy específicamente es el diseño lógico, que vendría siendo la transformación del modelo entidad-relación que ya vimos a un diseño que se ajusta más a un esquema o a un modelo específico, ¿no? Que se llegó a ese término basado en los requerimientos y de repente en la infraestructura que tiene el cliente. Y se decidió que, por ejemplo, el modelo que se quería asumir para el desarrollo fue, en este caso, el modelo relacional. Entonces, bueno, se hace un diseño lógico. Y ese diseño lógico va a obedecer a un conjunto de reglas, ¿no? Fíjense que aquí el concepto que dice modelo de datos, dice modelo de datos es una colección de herramientas que usualmente incluye un tipo de diagrama y vocabulario especializado para describir la estructura de la base de datos. O sea, yo debo elegir de los modelos existentes el modelo que más se ajuste a la problemática que se me está planteando, ¿no? Entonces, este modelo de datos proporciona entonces una descripción de la estructura de la base de datos, incluidos los datos, las relaciones dentro de los datos, las restricciones sobre los datos y a veces semántica o significado de los datos. Fíjense, entonces ya en esta fase del diseño lógico, ya yo puedo ir pensando en un sistema manejador de base de datos que cumpla con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, fíjense, aunque todavía no he seleccionado específicamente cuál es el sistema gestor de base de datos que voy a utilizar, ya puedo ir pensando en que si tomé o si quiero que mi aplicación se base en el modelo relacional, ya puedo ir construyendo entonces, basado en el modelo relacional, ¿no? En esto que dice acá, en la estructura, restricciones, semántica, significado de los datos, o sea, una serie eh, de pasos que van a permitir preparar entonces esa base de datos, ¿no? Entonces, bueno, ya puedo ir pensando que si voy a elegir el modelo relacional, entonces ya puedo ir, ya tendría por lo menos algo en mente sobre qué manejador de base de datos pudiera utilizar para el desarrollo, ¿no? Aunque no sea definitivo esta fase todavía, ¿no? Entonces, fíjense que siguiendo los pasos, ¿no? Nosotros ya vimos la parte conceptual, ¿no? Que era la del modelo entidad-relación, y luego entonces hoy vamos a aprender cómo mapear, ¿no? Ese modelo entidad-relación a un modelo lógico. Ahora, este modelo lógico
ya vendría siendo básicamente el modelo que me va a permitir crear, una vez que yo seleccione el sistema gestor de base de datos con que va a trabajar mi aplicación, se va a convertir ese diseño lógico en el diseño físico. Y básicamente va a tener todo lo que ya yo construí, ¿no? O sea, cuando mapeé mi modelo en tierra relación y creé mi diseño lógico, este diseño lógico se va a convertir al final en la estructura física de mi base de datos. Sí, importante esa parte, ¿no? De cómo, basado en las reglas que me ofrece, en este caso, el modelo elegido, yo voy a construir entonces mi diseño lógico basado en esas restricciones, estructuras, semántica, etcétera, de ese modelo. Y una vez que lo tenga listo, ya es mucho más fácil construir a partir de él la estructura física de la base de datos. Básicamente es la misma. Entonces, bueno, vamos a ver en qué consiste el modelo relacional, algunas de sus restricciones, no todas, resumí bastante porque es bastante que abarcar, pero resumí lo que más se utiliza, ¿no? Y lo que a ustedes les interesa aprender. Este, Vamos a entender entonces el modelo relacional, cómo funciona, qué restricciones principales tiene y al final vamos a ver cómo vamos a mapear, cómo mapeamos entonces el modelo entidad-relación que ya conocemos a un modelo lógico, ¿no? Y después vamos a seguir con ya el diseño físico en otras clases de eso. O sea, vamos a convertir ese modelo lógico entonces ya en un modelo físico o una estructura de base de datos real utilizando un manejador de base de datos. Entonces, bueno, el modelo relacional entonces es un modelo basado en el concepto matemático de relación. En este modelo, las bases de datos se representan físicamente en tablas bidimensionales llamadas relaciones, cada una de las cuales se implanta como un archivo. Entonces, fíjense, ya aquí hay algo principal, ¿no? Entonces, para el modelo relacional específicamente, que se basa en relaciones, entonces voy a construir tablas, ¿no? Y esas tablas van a tener una estructura específica. Entonces, el modelo relacional fue creado en 1970 por Edgar Frankot, que es el mismo que ideó obviamente el modelo interrelación, y es el paradigma más utilizado para diseñar modelos de bases de datos. Fíjense, hay varios modelos y hay unos modelos más modernos que otros, pero el modelo relacional es el que todavía sigue comandando como el más utilizado a la hora de desarrollar aplicaciones. Con todo el tiempo que tiene, fíjense, desde que se creó en 1970, todavía sigue siendo un candidato fuerte para eh, el diseño, ¿no? La elección principal a la hora de desarrollar algún tipo de aplicación. Entonces, la idea fundamental es el uso de la relación y estas relaciones pueden considerarse en forma lógica como un conjunto de datos llamados tablas, las cuales están compuestas por registros, que serían las filas, y campos, que serían las columnas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos en esta imagen que fíjense que en esta parte, en los campos, estaría la identificación de cada uno de los. Entonces, lo que llaman es una tabla bidimensional, está compuesta de filas, ¿no? Como lo vemos acá, y columnas. Y las columnas serían como que los campos, ¿no? O atributos que va a tener esa. Entonces, esta sería la primera visión, ¿no? O sea, en el modelo relacional, eh, para trabajar con las relaciones, se utilizan entonces tablas, ¿no? Y esas tablas van a tener entonces unas características que las vamos a ir viendo y van a tener también unas restricciones y alguna semántica específica que se debe aplicar para ello. Entonces, bueno, ya lo primero es que el modelo relacional trabaja con tablas, ¿no? Y esas tablas son bidimensionales y eh, contienen filas y columnas, ¿no? En las columnas incluiríamos entonces los campos, que es lo que ven acá ustedes que se ve, ISBN, título, autor, nombre, año,
Y en las filas serían los registros o las instancias de esa tabla. Vamos a seguir por acá. Ventajas y desventajas entonces del modelo relacional. Pues la ventaja es que es mucho más fácil de entender y ser entendido por un usuario no experto. Y vamos a ver que no es algo del otro mundo, es algo bien sencillo de entender. La información puede ser recuperada o almacenada por medio de consultas que ofrecen una amplia flexibilidad. Fíjense, ya una vez que pasemos el modelo lógico que vamos a construir hoy a un modelo físico, entonces ya en ese modelo físico el manejador de base de datos cuenta con un lenguaje que me va a permitir entonces manipular o transformar esos datos que están en bruto en las tablas, ¿no? O en la base de datos en general, me va a poder permitir entonces trabajar con ella. Obviamente también que este manejador de base de datos va a respetar todo lo que vamos a ver acá de las restricciones que implica el modelo, ¿no? Entonces también provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad del registro, ¿no? Bueno, ya vamos a entender esta parte de la duplicidad en cuanto a las reglas que se deben respetar para el modelo relacional. Garantiza la integridad referencial, así al eliminar un registro se eliminan todos los registros relacionados independientes. Esto también lo vamos a entender cuando estemos viendo las restricciones del modelo. Vamos a entender entonces es cómo se garantizaría esta integridad, ¿no? Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. Bueno, ya vamos a ver que estas tablas se pueden eh, llevar a- a depurar lo más posible para que sean comprensibles y reflejen exactamente lo que el usuario quiere o el cliente quiere registrar en ella, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, fíjense que es un modelo bastante viejo, ¿no? De 1970, y en esa época no existían básicamente los nuevos tipos de datos, ¿no? En Internet y todo eso que, que ha evolucionado y ahora, por ejemplo, se requiere que se graben, por ejemplo, multimedia, ¿no? Video y ese tipo de, de contenido en línea. Entonces, este modelo no está 100% eh, adaptado a todo eso, ¿no? Obviamente. No se manipula de forma manejable los bloques de texto como tipos de datos también. O sea, por ejemplo, tiene un problema con los tipos de datos que son de tipo texto, por ejemplo, cuando la cantidad de texto que se quiere almacenar es muy grande, ¿no? Eso causa eh, inconsistencias y retardo, etcétera. Entonces, este tipo, pues, de modelo relacional no está muy adaptado a este tipo de datos. Para resolver esto, fíjense, con estas deficiencias que tenía el modelo relacional, se crearon otros modelos, ¿no? Como el orientado a objeto. Pero, como le dije, el modelo relacional sigue siendo el que va a la vanguardia, ¿no? También se crearon unos híbridos, ¿no? Hay por lo menos el manejador de base de datos PostgreSQL es híbrido, maneja eh, relaciones y objetos, ¿no? O sea, maneja ambos modelos y eso podría ser una alternativa para seguir conservando el modelo relacional, pero incorporar algunas de las deficiencias que tiene, como por ejemplo el guardar datos multimedia o bloques de texto grandes, ¿no? Eso lo resolvería de repente el modelo híbrido, ¿no? Pero para soluciones sencillas o complejas que no requieran de, de este tipo de guardar este tipo de datos, el modelo relacional es el que más se utiliza. Ok, entonces ya vimos, ¿no?
que básicamente el modelo relacional se basa en tablas, ¿no? Y entonces esas relaciones se representa físicamente como una tabla o un arreglo bidimensional. Ya vimos el ejemplo. En este modelo, las tablas se usan para contener información acerca de los objetos a representar en la base de datos. Y al usar el término modelo entidad-relación, los conjuntos de entidades y las relaciones se muestran usando tablas. Entonces, fíjense que viendo el modelo entidad-relación, como lo que hemos visto antes, las entidades se van a convertir en tablas. Cuando estemos haciendo el mapeo, vamos a verlo en detalle y vamos a ver cómo, este, qué reglas hay que respetar para convertir entonces esas entidades en tablas. Entonces, una relación se representa como una tabla bidimensional en la que las filas de la tabla corresponden a registros individuales y las columnas corresponden a atributos. Bueno, eso ya lo explicamos ahorita. El dominio de un atributo es el conjunto de valores permisibles para dicho atributo. Entonces, bueno, habíamos dicho que, por ejemplo, si volvemos acá atrás y vemos aquí esta imagen, por ejemplo, si yo al ISBN le coloqué que el tipo de dato o el dominio, ¿no? El dominio se refiere al tipo de dato que puede almacenar el ISBN. Si al ISBN le puse que es numérico, entonces lo que quiere decir eso es que solamente en ese campo se pueden almacenar números. O sea, el dominio identificaría entonces el tipo de dato que se puede almacenar en esa celda, ¿no? En este caso, en el campo ISBN. Y no se puede almacenar otra cosa, ¿no? Y entonces yo puedo establecer restricciones en el manejador de base de datos para evitar que entonces se incluya cualquier otro tipo de datos que no sea el establecido para ese campo, ¿no? Ese dominio. Vale decir entonces que en este campo, por ejemplo, ISBN, si se estableció que los datos que se pueden registrar ahí son numéricos, vale decir que entonces todos los registros, como lo vemos acá, deben cumplir con esa restricción que es la del número, ¿no? Entonces, el dominio se refiere al tipo de datos que se puede establecer en el atributo. Entonces, dice, los dominios pueden ser distintos o dos o más atributos pueden tener el mismo dominio. Cada fila de la tabla corresponde a un registro individual o una instancia de la entidad y el valor relacionado a cada fila se llama tuple, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que quiere decir es que también en el dominio, por ejemplo, este puede ser numérico, ¿verdad? Yo puedo decir que el campo ISBN es numérico, pero también puedo decir que el año es numérico, o sea, no hay problema, siempre y cuando sea campos diferentes pueden tener el mismo dominio, o sea, este puede ser numérico y este también, ¿no? O sea, ISBN puede ser numérico y año también. Como, por ejemplo, título, autor y nombre editorial, también pueden ser de tipo carácter. Entonces, no hay problema en que los dominios se puedan repetir cuando se definen la tabla. Ok, seguimos por aquí. Sí, en cuanto al dominio, ¿no? Una tabla representa entonces una tabla que representa una relación tiene las siguientes características. Fíjense, entonces ya estamos viendo cuáles son los requisitos que debemos respetar del modelo, ¿no? Dice, cada celda de la tabla contiene un solo valor, cada columna tiene un nombre distinto, que es el nombre del atributo que representa. Todos los valores en una columna provienen del mismo dominio, pues todos son valores del atributo correspondiente. Cada tupla o fila es distinta, no hay tuplas duplicadas y el orden de las tuplas o filas es irrelevante. Entonces, fíjense, volvemos acá. Vale decir entonces que respetando eso quiere decir que aquí solamente yo puedo establecer, por ejemplo, en este registro, ¿no? Llamemos el registro sería la fila, ¿no? La fila completa que tiene los valores, ¿no? Como lo vemos acá. Fíjense, aquí está resaltado ese registro, ¿no? Solamente puedo almacenar un valor, como se ve acá, ¿no? No puedo almacenar dos valores ni más. Solamente un valor se puede almacenar. Como dijimos, bueno, entonces los dominios se pueden repetir siempre y cuando correspondan a campos diferentes. Debe haber una identificación, obviamente, del campo y cada uno de los registros vendría siendo una instancia de
eh, de la tabla como tal. Y otra de las cosas es que no puede haber duplicado. Ya vamos a ver cómo se puede evitar duplicado utilizando entonces un atributo que ya lo vimos anteriormente, que se llama llave o clave primaria, y ese me va a permitir entonces eh, establecer algún tipo de restricción para que solamente pueda haber un ejemplar de ese dato en mi tablet. Entonces, bueno, hay un conjunto de características que se deben respetar a la hora de diseñar las tablas. Obviamente también el manejador de base de datos me va a permitir o me va a ofrecer herramientas para que yo pueda validar todo esto, ¿no? Fíjense, esto el orden de las tuplas o filas es irrelevante. Fíjense, si vemos acá, yo puedo asignar, ¿no? O sea, o yo puedo ingresar datos a las tablas en cualquier orden, ¿sí? Para efectos de la estructura de datos, el orden no importa, porque yo pudiera, utilizando las herramientas que me ofrece o el lenguaje que me ofrece el manejador de base de datos, yo puedo entonces establecer el orden que yo requiera. Eso también lo vamos a ver acá. Entonces, es irrelevante si, por ejemplo, este último registro que se llama 11 minutos, yo quisiera que se mostrara de primero, ¿no? Hay, algún, hay algunas opciones que yo tengo para entonces poder filtrar o reordenar estos registros a placer, ¿no? O sea, lo puedo hacer como yo quiera. Entonces, por eso no es relevante el orden en que se establecen las filas, ¿no? O los registros en la tabla. Propiedades de las relaciones. Entonces, fíjense, claves de la relación. En una relación de base de datos, las tuplas o los registros que ya vimos, ¿no? Son los elementos del conjunto, de modo que siempre debe ser posible separar las tuplas. Eso significa que siempre debe haber algún atributo o alguna combinación de atributos que haga distinta a la tupla o al registro, que las haga únicas. Por tanto, siempre puede encontrar una clave primaria para cada relación. Entonces, fíjense, una de las características principales es que las tablas deben tener una clave primaria. ¿Para qué? Para separar esto, ¿no? Para que se pueda cumplir con el requisito de que no puede haber duplicados en las tablas. Después tenemos, fíjense, la clave foránea, que es un atributo o combinación de atributos en una relación que no es la clave primaria de dicha relación, pero que es la clave primaria de alguna relación. Por lo general, una diferente. Las claves foráneas son muy importantes en el modelo relacional porque se usan para representar conexiones lógicas entre relaciones. Esto lo vamos a entender un poco más adelante cuando estemos haciendo la conversión o el mapeo, ¿no? Del modelo interrelación, y vamos a ver cómo se generan estas claves foráneas, y son las que van a permitir, viendo este modelo en relación, que, por ejemplo, cliente y compra se puedan relacionar, ¿no? Aquí lo vemos que se relacionan con un rombo, pero en el modelo relacional o modelo lógico que vamos a hacer, ¿no? Vamos a ver que para yo poder establecer una relación real entre cliente y compra, debo hacerlo a través de una clave foránea, ¿no? Vamos a aprender a hacer eso. Vemos, si entendíamos que en el modelo entidad-relación, el atributo que hacía único a la entidad era la clave primaria y se resaltaba, ¿no? Se subrayaba como clave primaria, ¿no? Por ejemplo, aquí cliente tenía cédula como clave primaria y compras tenía el ID de compras como clave primaria. Entonces ya vamos a ver cómo eh, cuando mapeemos el modelo entidad-relación al modelo lógico, vamos a ver cómo se generan automáticamente estas claves foráneas y cómo funcionan. Restricciones de integridad. Es importante preservar la integridad, que significa la exactitud y consistencia interna de los datos en la base de datos, al no permitir a los usuarios ingresar datos
quedarían incorrectas en la base de datos. Entonces, esta parte de la preservación de la integridad garantiza que entonces mis datos se puedan eh, manejar de forma eficiente con la aplicación. Entonces, eh, hay un conjunto de restricciones que me ofrece el modelo relacional para poder garantizar esta integridad. O sea, el modelo relacional permite definir restricciones de integridad que son reglas o restricciones que se aplican en todas las instancias de la base de datos, ¿no? Un estado legal de la base de datos es aquel que obedece todas las restricciones de integridad, o sea, que las respeta. Parte del trabajo de un sistema de gestión de base de datos es reforzar la restricción de integridad para asegurar que cualquier dato ingresado cree una instancia legal de la base de datos. O sea, yo voy a tener, dependiendo del manejador de base de datos que elija, voy a tener, o él me va a proporcionar este mecanismo para yo poder tener, entonces, como dice acá, mi base de datos un estado legal. O sea, eh, que preserve la integridad de los datos, o sea, que los datos se mantengan eh, sin duplicados, con el tipo de dato correcto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay una cantidad de restricciones, ¿no? Que el manejador de base de datos me va a ofrecer y que este, atienden a la documentación que se estableció para el modelo relacional, ¿no? Básicamente eso. Entonces, por ejemplo, restricciones de dominio. Dado que todo el atributo, de que todo atributo tiene un dominio asociado, existen restricciones sobre el conjunto de valores permitidos para los atributos de la relación. Se puede reforzar en SQL al definir el dominio para un atributo cuando se crea una tabla. O sea, esto era lo que yo les decía, que por ejemplo yo puedo tener cuando creo mi estructura de datos, yo puedo, cada campo o cada atributo debe tener un tipo de dato establecido. Por ejemplo, si yo establezco que, por ejemplo, el salario, póngase que sea un campo dentro de mi tabla, va a ser eh, de tipo flotante, o sea, numérico con decimales. Entonces yo no puedo o no me va a permitir el manejador de base de datos grabar este, cualquier otro tipo de datos que no sea numérico con decimales, ¿no? Entonces se establecen esas restricciones, inclusive puedo establecer también utilizando algunos tipos de datos, y eso lo vamos a ver en detalle cuando estemos viendo ya el diseño físico de la base de datos. Puedo establecer hasta rangos, ¿no? Yo puedo decirle a un campo, por ejemplo, este campo solamente puede eh, eh, recibir datos del 1 al 10, por ejemplo. Si yo coloco, por ejemplo, un valor como 11 en ese campo, entonces el administrador de base de datos no me va a dejar hacerlo. Entonces existe algún tipo de restricción que yo puedo establecer directamente en el administrador de base de datos que me va a permitir garantizar que todo lo que yo registre ahí sea exactamente lo que se definió. Esa sería la restricción del dominio. Restricción de clave primaria. Llamada integridad de entidad establece que en una relación ningún atributo de clave primaria puede tener un valor nulo, ¿no? Todas las claves primarias deben tener valores únicos. En SQL, la clave primaria se puede identificar al usar una restricción de clave primaria cuando se crea la tabla. Entonces, el sistema reforzará automáticamente las restricciones de no nulo y exclusividad. Entonces, bueno, si es una clave primaria, se supone que entonces ese campo específicamente no puede ser nulo, o sea, debe tener obligatoriamente un valor. Entonces, cuando yo establezco también en el administrador de base de datos un campo como clave primaria, él automáticamente le asigna, como dice acá, el valor de no nulo y de exclusividad. O sea, básicamente es un campo requerido. O sea, cada vez que yo voy a registrar ahí, ese campo debe registrarse sí o sí. Sí, esa es la restricción que se aplica para las claves primarias. Regla de integridad. Llamada integridad referencial se aplica a claves foráneas. La integridad referencial afirma que si una relación existe
Si en una relación existe una clave foránea, entonces o el valor de la clave foránea debe coincidir con el valor de la clave primaria de alguna tupla de su relación base, o el valor de la clave foránea debe ser completamente nulo. SQL permite entonces especificar restricciones de clave foránea cuando se crea una tabla. Bueno, básicamente esto lo vamos a entender cuando ya veamos en qué consiste y cómo se crea una clave foránea, y vamos a ver que esto es completamente cierto, ¿no? O sea, si yo establezco una clave foránea que es producto de de la relación entre dos entidades o tablas, entonces ese valor nunca puede estar vacío porque dejaría por fuera este, eh, esos registros dentro de la relación. O sea, eso causaría algún tipo de problema, ¿no? Siempre, por ejemplo, la clave foránea debe tener un valor que exista en del lado contrario de la relación, ¿no? Bueno, pero esto lo vamos a atacar ahorita también otra vez para que se entienda bien esta parte de la restricción de la regla de integridad. Y otra cosa que lo leímos anteriormente, era que decía que cuando yo elimino un registro, por ejemplo, en mi tabla principal y tengo una clave foránea producto de la relación, automáticamente en mi manejador de base de datos yo puedo establecer que ese valor se elimine en forma de cascada, por ejemplo, de las otras relaciones donde esa clave exista, ¿no? Entonces, hay un conjunto de restricciones también que me permite el manejador de base de datos explotar para entonces mantener, todo siempre es para mantener la integridad de los datos en la base de datos, o sea, que no existan datos que no estén enlazados unos con otros. Esa sería la principal responsabilidad. Entonces, bueno, eso sería en resumen, a grandes rasgos, ¿no? Lo que el modelo relacional me permite, eh, o las reglas que debo respetar para construir entonces una estructura de datos basada en el modelo relacional. Entonces, bueno, ahorita para que se entienda mejor esto y veamos en sí cómo se construye el, el modelo lógico, necesitamos entonces también verificar un conjunto de reglas que se deben cumplir para poder hacer este mapeo, ¿no? Le llamamos mapeo a lo que llamamos transformar el modelo entidad-relación a modelo lógico, ¿no? O modelo relacional. Entonces, fíjense, un diagrama entidad-relación se puede convertir en modelo relacional con bastante facilidad. Hay una serie de instrucciones que me van a permitir de una forma muy sencilla convertir ese modelo entidad-relación en un modelo lógico, ¿no? Fíjense, los conjuntos de entidades fuertes representados mediante rectángulos se convierten en relaciones representadas por tabla, ¿no? El nombre de la tabla es el mismo que el de la entidad, que es el nombre escrito dentro del rectángulo que veíamos en el modelo de entidad-relación, ¿no? Para conjuntos de entidades fuertes, atributos univaluados, no compuestos, representados mediante óvalos simples, se convierten en atributos de la relación o encabezados de columnas de tabla. Entonces, básicamente yo tengo un conjunto de entidades a las cuales establecí un nombre y entonces esas entidades automáticamente se van a convertir en tablas, ¿no? Y los atributos que tenían esas, eh, esas entidades se van a convertir entonces en campos de esa tabla, ¿no? Pero también, fíjense, dice atributos univaluados y no compuestos, ¿no? O sea que hay una serie también de reglas que se deben cumplir para respetar el modelo relacional. Para atributos de entidad relación que son compuestos, ahora sí, el modelo relacional puro,
no permite representar directamente el hecho de que el atributo sea compuesto. Tuvieran, por ejemplo, cuando tratamos de dividir la dirección en cuatro, la dirección, por ejemplo, de habitación, en cuatro atributos, como por ejemplo calle, urbanización, código postal, etcétera, etcétera, ¿no? Este, en ese tipo de relación, en ese tipo de atributos compuestos, yo pudiera, sencillamente se puede hacer una columna por cada uno de esos atributos que forman el compuesto, o se puede elegir dejar el compuesto como un solo atributo. Bueno, de esto vamos a ver en detalle este, cada una de las descripciones que se están ofreciendo acá, viéndolo gráficamente para que se pueda entender bien y cómo eh, se obtiene entonces el modelo lógico a partir de él. Y em, gráficamente se va a entender más esta acá. En fin, si se me está acabando el tiempo, apenas se cierre, nos conectamos nuevamente. Dividir esa dirección en varios atributos separados, ¿no? Por ejemplo, número de calle, residencia, código postal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del modelo relacional, no permite representar directamente el hecho de que el atributo sea compuesto. O sea, yo no puedo poner un campo de dirección y después sacarle tres campos más, ¿no? Eso no se puede hacer. Entonces, lo que se hace en esos casos es que eh, básicamente, por ejemplo, esos campos individuales que se crearon en dirección, como el número de calle, el código postal, etcétera, etcétera, se agregan directamente y no se agrega el atributo de dirección como tal, ¿no? Sino que se agregan cada uno de los atributos compuestos que representaban a la dirección. Eso puede ser un caso. O también se puede representar solamente la dirección y todos esos atributos, como el del código postal, el número de calle, etcétera, etcétera, se representarían dentro de la dirección. Bueno, todo eso depende de qué es lo que se quiera. O sea, por ejemplo, si es importante en el diseño por ejemplo, que esté aparte el código postal, entonces ya vemos que sería necesario que se separaran, ¿no? Y no dejarlo en un campo de dirección, porque si lo dejo dentro de un campo de dirección global, incorporo el código postal dentro de esa dirección, tendría que hacer una búsqueda entre todo ese string, ¿no? En esa cadena de caracteres que se incluya en la base de datos para identificar el código postal. Entonces, bueno, dependiendo del requerimiento específico, yo puedo definir atributos compuestos si se incluyen directamente o se dejan eh, solamente un campo, ¿no? En el caso de los atributos multivaluados, se impone un problema especial cuando se convierte a un modelo relacional puro que no permite valores múltiples en una celda. Habíamos dicho que una de las restricciones que tenía el modelo era que solamente en cada registro puede haber un solo valor, ¿no? Y entonces en estos atributos multivaluados, si recordamos, por ejemplo, el atributo multivaluado era cuando yo colocaba en doble círculo un atributo porque podía contener múltiples valores. El que pusimos como ejemplo fue cuando yo modelaba, por ejemplo, un automóvil, ¿no? Modelaba un carro, y ese carro podía tener muchos colores, ¿no? Que de hecho lo tiene. Entonces yo identificaba color o colores y le ponía en doble rombo, indicando que ese carro podía tener múltiples colores, ¿no? Entonces, ¿cómo el modelo relacional no permite que hayan varios datos en un campo? Entonces, fíjese, la solución es quitar ese atributo de la tabla y crear una relación separada en la que se coloque la clave primaria de la entidad junto con el atributo multivaluado. Ya lo vamos a ver. Sería, o sea, se lo voy a adelantar, sería crear una nueva tabla
que tenga, que se llame colores. Y esa tabla de colores va a tener un número de identificación y el nombre del color. Y luego, entonces, en la tabla de automóvil, yo coloco un ID que me va a relacionar ambas tablas. Y por ahí yo puedo específicamente indicar qué color tiene un carro específico, ¿no? Eso igualito lo vamos a ver, lo voy a volver a explicar ya visualmente, ¿no? Pero para que se vaya adelantando. En cuanto a las relaciones que habíamos visto que en el modelo de entidad de relación habían cardinalidades, ¿no? Se recuerdan que la relación había que si de uno a uno, de uno a mucho, de muchos a muchos, etcétera, etcétera. También hay una regla para mapear eso, ¿no? Fíjense, para relaciones binarias de uno a uno, de uno a muchos, se puede elegir no representar conjuntos de relaciones mediante una tabla de relación separada, siempre que la relación sea de uno a uno o de uno a muchos. Es posible usar claves foráneas, fíjense, aquí viene entonces el papel de las claves foráneas, ¿no? Es posible usar una clave foránea para mostrar la relación. Por ejemplo, si de A a B es de uno a muchos, se puede colocar la clave de A, o sea, la clave primaria de A, en la tabla del lado B. Y entonces esa clave, que es primaria en A, se convertiría en foránea en B. O sea, para establecer la relación, pudiera hacer esto, ¿no? El único caso donde es imposible eliminar el conjunto de relaciones es en el caso de muchos a muchos, ¿no? Hay un problema entonces cuando la relación es de muchos a muchos. Aquí la única forma en que se puede mostrar la conexión es mediante una nueva tabla, o sea, se crearía, cuando la relación es de muchos a muchos, se crea una nueva tabla intermedia o tabla asociativa y esa tabla asociativa debe contener las claves primarias de las entidades asociadas respectivamente, ¿no? ¿Esto para qué? Este, para poder evitar los duplicados que se pudieran este, registrar en ambas tablas, ¿no? Eso igualito ahorita lo vamos a ver en detalle cuando se haga la conversión. Entonces, el resumen de todo esto que vemos ahorita está aquí en esta lámina. Fíjense, dice mapeo de entidades. Si yo tengo entonces unas entidades que no son débiles, ¿no? Que son fuertes, ya sé que esas entidades se van a convertir en tablas, ¿no? Si el atributo es simple eh, o compuesto, entonces voy a crear columnas o campos, o se van a convertir en columnas o campos de esa tabla, ¿no? Cuando mapeo una relación de uno a uno, creo una clave foránea en una de las tablas. Cuando mapeo la relación de uno a muchos, creo una clave foránea del lado de n, ¿no? Y cuando mapeo una relación de muchos a muchos, se crea una tabla intermedia con dos llaves foráneas que representan entonces la clave primaria de cada una de las que están relacionadas. Esto lo vamos a ver ahorita con el dibujito, ¿no? Para que se vea. En el caso de los atributos multivaluados, ¿no? Una nueva tabla con clave primaria y atributo multivalor, que era el caso que habíamos visto ahorita del color del vehículo. Y en caso del mapeo de entidades débiles, esto sí lo tenemos que ver gráficamente para explicar que las entidades débiles es- no se van a construir o no se van a pasar al modelo lógico, sino lo que se va a pasar es la relación y esa relación va a tomar los atributos que tenga la entidad débil. En cuanto al mapeo de atributos calculados, no se representan en el modelo. Por ejemplo, en este caso de los calculados, ¿no? Si yo voy a tener un campo en una tabla, por ejemplo, que se llame usuario, que tenga eh, la edad o quiero calcular la edad basada, por ejemplo, en la fecha de nacimiento, entonces no es necesario que registre ese campo en las tablas, porque como es un campo calculado que se puede
por lógica, por un lenguaje de programación, calcular o obtener la edad basada, por ejemplo, en la resta de la fecha de nacimiento menos la fecha actual, entonces no es necesario registrar la edad como un dato específico en la tabla y por eso no se representan en el modelo porque no es necesario, no va, no va a permanecer ahí porque se va a calcular con lógica, ¿no? Entonces, esto se indica, pero no se representa en el modelo. Ok, entonces, ahora sí vamos a ver cómo, de forma más gráfica, todo esto que vimos ahorita en la teoría, cómo mapeamos entonces un modelo de entidad de relación a un modelo eh, lógico, ¿no? Fíjense, lo primero es, eh, lo primero sería, ¿no? Vamos a ponerle aquí para ver cuál es el de dibujar, el cuadrito N. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo una entidad llamada jefe y una entidad llamada departamento, ¿no? La regla dice que entonces las entidades en en el modelo entidad-relación van a pasar a ser tablas con su mismo nombre. Entonces, fíjense que acá abajo, en el modelo lógico, tengo una tabla llamada jefe, ¿sí? Que es el nombre de la entidad, y tengo otra llamada departamento, ¿sí? Entonces, estas, estas entidades fuertes, fíjense que no son débiles, no son entidades fuertes, ¿no? Que tienen un campo clave y tienen unos atributos, van a pasar directamente a ser tablas, ¿no? Entonces, fíjense, tengo una tabla llamada jefe y una tabla llamada departamento. Ok, paso uno, ¿no? Paso dos, entonces fíjense que acá la tabla o la entidad jefe tiene tres atributos y la entidad departamento también tiene tres atributos. Esos atributos van a pasar directamente a ser campos de la base de datos. Entonces, vámonos a otra de acá. Ok, entonces, nuevamente, ¿no? Vamos a ver aquí. Ok, repito aquí. Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos tres atributos en jefe y tres atributos en departamento. Fíjense que esos tres atributos pasan a ser campos dentro de mi base de datos. Fíjense, aquí tengo tres y aquí tengo tres. En el campo, en jefe hay un campo adicional que lo vamos a determinar ahorita, ¿no? Pero inicialmente ya sabemos que eh, las entidades pasan a ser tablas, como lo vimos acá abajo, y los atributos pasan a ser eh, campos en esas tablas. Ok, entonces, bueno, se pasaron esos tres y ahora lo que nos faltaría, o sea, ya hicimos esto. Esto lo convertimos ya en una tabla acá, ¿no? Y esto también lo convertimos en una tabla acá, ¿verdad? Ahora nos falta solamente algo. Falta esta parte de acá. Nos falta determinar la relación entre jefe y departamento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace eso. Fíjense, me falta hasta ahora esto, ¿no? Y entonces hay una regla que vimos anteriormente que decía que en el caso de la relación de uno a uno, yo podía establecer una relación entre las dos entidades utilizando lo que llamamos claves foráneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí que yo puedo
o yo, cuando creé el modelo en tierra relación, yo decía, por ejemplo, un jefe dirige un departamento, ¿no? Y, y del lado del departamento, yo digo, un departamento es dirigido por un jefe, ¿no? Por lo tanto, la relación es de uno a uno. En este caso, ¿no? Cuando queremos mapear estos modelos lógicos, no importa en cuál de los lados esté la clave primaria. O sea, para yo poder identificar que un jefe específico dirige un departamento específico, debe haber algún tipo de relación entre ellos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que yo les dibujé acá, yo puse la relación entre el código departamento, o sea, la clave foránea, la coloqué en jefe, ¿sí? Entonces le coloqué, por ejemplo, código departamento y eh, esa clave foránea se va a relacionar con la clave primaria del departamento. O sea, fíjese como se ve aquí en la gráfica, ¿no? Aunque aquí no le puse, que le hubiese puesto algo como foreign key. Esto de PK es primary key o clave primaria, que es lo que por lo general se va a conseguir en la documentación, y las claves foráneas se nombran como FK, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, yo coloco aquí el código del departamento y ya yo pudiera eh, tener, entonces, de este lado, del lado del jefe, pudiera tener el código del departamento al cual ese jefe dirige, ¿no? Entonces, en este caso, pudiera establecerlo ahí. Pero como la relación es de uno a uno, yo también pudiera haber establecido, o sea, hubiese podido haber quitado este código de departamento aquí y puede haber incluido la clave primaria de jefe, o sea, este campo de cédula lo hubiese podido haber incluido acá abajo y también se pudiera establecer la relación entre ambas, ¿no? Entonces, fíjense que en el caso de las relaciones, cuando yo utilizo una clave foránea, fíjense que aquí, esta es la clave primaria de departamento, y aquí estoy estableciendo ese mismo código con otro nombre, pudiera llamarse igual, se pudiera llamar código, ¿no? Pero yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Esta sería la clave foránea, y fíjense, como esta clave es clave primaria de la tabla y esta también es clave primaria de esta tabla, ¿no? Esta clave sería clave foránea esta clave no pertenecería a jefe, ¿no? Como tal. Por lo tanto, para indicar eso, se incluye esta flecha que está acá, ¿no? Fíjense que la flecha entonces apunta el campo eh, que tiene la relación hacia acá. Entonces las claves foráneas siempre van a apuntar hacia la clave primaria de la relación, ¿no? Eso como se ve ahí. Entonces, fíjense, así quedaría representado este modelo entidad-relación en un modelo lógico, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo le puse la referencia de que pudiera también crearse una clave foránea en departamento con la cédula del jefe, ¿no? Y así yo puedo decir que, bueno, que de un departamento específico, el jefe que tiene el número de cédula tal es el que lo dirige, ¿no? Entonces, bueno, esa restricción de que yo puedo poner, fíjense, yo puedo poner la clave foránea tanto en departamento como en jefe, ¿no? En alguna de las dos, entonces solamente se aplicaría si la relación es de uno a uno. A mí me parece, bueno, yo lo hice de esta forma porque a mí me parece que se vería mejor en jefe que en departamento, ¿no? En el departamento, por ejemplo, tengo el código 01, el departamento es de informática, piso 5. Eh, Me gustaría más que se viera ese campo en jefe y no en departamento, o sea, dejar departamentos con solamente los atributos de departamento y no,
incluir otro atributo. Pero es válido si yo agrego acá el campo de cédula, ¿no? Le puedo colocar cédula guión bajo jefe y establecería entonces la punta de flecha desde aquí hacia cédula, ¿no? Porque esta sería la clave foránea o la clave extranjera que no pertenece al departamento, sino que pertenece a jefe, ¿no? Entonces, la punta de flecha siempre en las claves foráneas apunta hacia la clave primaria de la entidad o la tabla con que se relaciona. Ok, eso sería en el caso de la relación de uno a uno, ¿no? Vamos a seguir viendo acá otras relaciones. Ok, entonces fíjense, mapa de modelo en relación modelo relacional de uno a n y atributos compuestos. Ok, fíjense, vamos a seguir la misma mecánica que veníamos ahorita, ¿no? Primero, lo primerito que tenemos que hacer es definir, ya sabemos que las entidades se van a convertir en tablas, ¿no? Por lo tanto, tengo una entidad y aquí tengo otra entidad, ¿no? Entonces vean que cliente y compra, que es una entidad, pasan a ser tablas, ¿no? Tengo la tabla cliente y tengo la tabla compra. También dijimos que lo segundo que hacemos es que pasamos todos los atributos de esas tablas cuando las creamos a las tablas, ¿no? Pasan como campos. Ok, pero entonces aquí hay un detalle, ¿no? En la, vamos a ver primero compra. En compra no hay problema, fíjense, pasamos el ID de compra, el artículo y la cantidad la pasamos como campos de la tabla compra, ¿no? En el caso de clientes pasamos cédula, nombre y tenemos un detalle con la dirección, ¿no? Fíjense que la dirección es un atributo compuesto, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Dirección, yo pudiera querer que se subdivida en avenida, calle y código postal. Pero entonces, bueno, eso en el modelo relacional no se puede hacer porque yo no puedo tener por ejemplo, un campo aquí que se llame por ejemplo, avenida, y que de él salgan tres campos más. Eso no se puede, eso no lo permite el modelo relacional, es una restricción. Por lo tanto, tengo dos alternativas. Fíjese, una de las alternativas es, yo puedo no incluir dirección, ¿sí? No la incluyo, pero sí incluyo sus atributos compuestos, que fue lo que dice acá. Fíjense que aquí en, en la tabla de cliente tiene eh, sus atributos que son cédula y nombre, ¿sí? Los puse acá, pero luego no incluí dirección y decidí que iba a incluir los atributos compuestos directamente, que son avenida, calle, código postal. ¿Lo ven acá? No hay ningún tipo de problema con eso, lo podemos hacer así, siempre y cuando, como les dije, pues en el ejemplo, si yo necesito tener aparte el código postal, entonces el, el- la estructura que debería ser es esta, ¿no? Que fue la que dice acá, ¿no? Incluir, entonces, esos campos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pero y ese también pudiera también crearse solamente un campo de dirección en cliente que englobe todos los atributos compuestos, ¿no? Yo pude haber evitado crear tres campos más y simplemente crear un campo llamado dirección y no incluir estos, ¿no? Pero entonces estos de avenida, calle y código postal estarían incluidos en dirección. Pero entonces, bueno, si necesito el código postal, tendría que hacer una búsqueda dentro del campo dirección para poder obtener el código postal. Entonces, bueno, todo depende del requerimiento que me hayan hecho, ¿no? Pero ya sabemos que en el caso de los atributos compuestos, no podemos crear un campo de dirección y que tenga también otros campos. Eso no se permite en el modelo relacional. Ok, entonces hicimos esta parte, ¿verdad? Tenemos
ya estas dos partes, nos falta la del centro. Fíjense, creamos las dos tablas con sus respectivos atributos, pero nos falta la relación. Entonces, hay una regla que vimos ahorita que decía que en el caso de que la relación entre las dos entidades sea de uno a n, no es necesario crear una tabla y todo esto lo podemos trabajar a través de una clave foránea, ¿sí? Y entonces, ¿dónde se coloca la clave foránea? Se coloca del lado de que tenga en la cardinalidad el valor n o múltiple, ¿no? Entonces, eso fue lo que se hizo acá. Fíjense que aquí, en esta relación, eh, la, la entidad compras es la que tiene el lado de la n, ¿no? Por lo tanto, dice la regla que yo debo colocar mi clave foránea, que sería la clave primaria de la tabla relacionada, como clave foránea del lado de compra. Y fíjense que, como le dije también anteriormente, toda clave foránea que no es un atributo de la entidad o de la tabla, en este caso compra, tiene que apuntar hacia la clave primaria de la tabla relacionada. Por eso que vemos que la punta de flecha apunta hacia la izquierda, ¿no? O sea, de la llave foránea apunta hacia la primaria de la clave. Entonces, fíjense, al hacer esto, ya automáticamente tengo eh, lista mi relación, ¿no? Ya estoy cumpliendo con la regla. Ya digo, bueno, para establecer la relación entre estos dos, si es de uno a muchos, del lado de los muchos voy a incluir la llave primaria de la tabla relacionada, que fue lo que hice acá, ¿no? Y eso ya estaría listo, ¿no? Ya estaría listo dentro de el modelo relacional. O sea, ya esto quedaría correcto. Ok, seguimos. En el caso de, en el caso de cuando son relaciones de muchos a muchos, ¿no? Hacemos igual. Seguimos con lo mismo, ¿no? Eh, tenemos dos entidades, ¿no? Que la identificamos acá, estudiante y asignatura, ¿sí? Entonces creamos una tabla estudiante, ¿no? Se va a llamar igual que la entidad y creamos una entidad asignatura. Una vez que creamos eso, ok, perfecto, creamos esas dos tablitas. Vamos ahora con los atributos. Eh, estudiante tiene tres atributos que los colocamos aquí y se van a convertir en campos de la tabla estudiante. Y asignatura también tiene tres atributos que lo vamos a colocar aquí. Eh, ver, aquí faltó una, aquí faltó carrera, aquí tengo uno más, no hay más. Bueno, pues los voy a colocar aquí como campos, ¿no? De esa tabla. Entonces, bueno, ya terminé. Al hacer eso, que eso es lo primero que debo hacer, ya terminé esta parte y terminé esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me queda? Me queda ahora simplemente establecer la relación. Pero entonces, fíjense, eh, la regla del modelo relacional me indica que cuando la relación es de muchos a muchos, yo debo crear una tabla intermedia o una tabla asociativa que va a contener, fíjense que va a contener tanto la clave primaria o las claves primarias de de ambos lados de la relación, ¿no? Entonces, como esas claves, fíjense, en este caso, coloco un verbo que en este caso es inscripción o inscribir, y eh, va a contener exactamente eso, ¿no? Pero fíjense, como necesito colocar en inscripción
la clave primaria de cédula de estudiante, que digo, y la clave primaria de asignatura, entonces esas claves que son primarias en estudiante y en asignatura pasan a ser foráneas, ¿sí? Porque no pertenecen a inscripción como tal en esta tabla asociativa, ¿no? Y fíjense que entonces, bueno, respetando lo que dijimos de las claves foráneas, si esa clave es foránea y no pertenece a la tabla como tal, entonces debo apuntar a cuál de las relaciones pertenece, ¿no? Entonces, estamos diciendo acá, o se va a anotar acá, que cédula pertenece a estudiante y que código pertenece a asignatura, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Porque se crea una tabla y, asociativa o intermedia, porque si yo coloco, por ejemplo, una clave foránea aquí en estudiante con el código y creo otra aquí en asignatura de cédula, me va a generar registros duplicados porque un estudiante puede tener o puede inscribir muchas asignaturas, por lo tanto el número de cédula se repetiría múltiples veces acá en asignatura y viceversa, ¿no? Una asignatura la pueden escribir muchos estudiantes y entonces el código de la asignatura en estudiante se repetiría muchas veces en estudiantes y por lo tanto este, eh, no se puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una restricción que indica que no puede haber registros duplicados entre las relaciones, ¿no? Por lo tanto, se debe crear una tabla asociativa, una tabla intermedia que contenga los códigos de cada una de ellos y así evitamos la duplicidad de registros. Seguimos por la siguiente. La siguiente, el mapeo de un modelo integral de relación relacional con un atributo multivaluado, ¿no? Aquí, bueno, aquí habíamos visto eh, esto ya lo explicamos ahorita, pero ahora sí lo vamos a ver de forma visual, ¿no? Tenemos aquí una entidad llamada automóvil que pasa a ser entonces una tabla, ¿no? Con su nombre, ¿no? Y tiene entonces tres atributos que son únicos, ¿no? O que son monovaluados, ¿no? Que reciben un valor, pero tengo un atributo acá que es multivaluado y se representa con el doble rombo, ¿no? Esto quiere decir que un automóvil puede tener múltiples colores, pero como hay una restricción en el modelo relacional que dice que yo no puedo tener múltiples valores, sino un solo valor por cada registro, vale decir entonces que esto no se pudiera representar. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, simplemente se extrae este color de aquí y se crea una nueva tabla. Fíjense, se crea una nueva tabla llamada color, que va a tener, por ejemplo, un edicolor que puede ser, por ejemplo, uno es rojo, dos es azul, tres, ¿sí? Y en la tabla de automóvil se coloca, fíjense, una clave foránea que apunte al ID de color del- de la tabla color. Entonces, con eso resolvemos el problema de los eh, atributos multivaluados. Por aquí hicieron una pregunta. Vamos a ver. Sí, sí, vamos a explicar eso que preguntan por acá. Bueno, atrás acá. Fíjense, vamos a suponer que la pregunta es, que si esta tabla asociativa puede tener sus propios campos. Sí, por lo general los tiene, fíjense, por lo general los tiene. Si vemos, si analizamos bien esto, yo pudiera tener un campo aquí en la relación de muchos a muchos en este rombo. Yo puedo decir, bueno, este estudiante inscribió esta asignatura tal fecha. Yo pudiera tener una fecha acá, o sea, un atributo llamado fecha que pertenece a inscribe.
o a inscripción, ¿no? Yo puedo tener un campito acá. Entonces, si yo tengo uno o varios atributos o varios campitos aquí en inscripción, entonces, bueno, yo agarro, coloco mis atributos relacionados, ¿no? Que son foreign key aquí, y también incluyo cualquier atributo que tenga esta relación. Bueno, todo eso depende del análisis que yo haya hecho y si coloqué o se aplica algún campo en la relación. Entonces, bueno, incluiría, en caso que el ejemplo que le puse ahorita, si aquí hay un atributo, me escribe que se llama fecha, entonces se incluiría aquí abajo el campito fecha acá, ¿no? O sea, se puede tener esta clave o esta tabla asociativa puede tener también sus propios, sin ningún tipo de problema, puede tener sus propios campos, ¿no? O atributos. Eh, bueno, y esta sería la última, ¿no? ¿Qué pasa con las tablas o con las entidades en el modelo de entidad-relación que son débiles, ¿no? Que lo representábamos por aquí, ¿no? Si recordamos, las entidades débiles dependen de, de- de o- de- de una entidad para poder existir. Por ejemplo, en este caso, en el caso de préstamos, este, yo puedo tener una tabla de pagos que tenga estos atributos, pero esta tabla va a existir solo si hay préstamos. O sea, por ejemplo, si yo le presté a alguien, entonces es lógico que exista, ¿verdad? Acá, esta tabla. Pero si yo no le he prestado a nadie, entonces esta tabla no existiría, porque si no se les prestó a nadie, entonces no puede haber un número de pago, un monto, ni una fecha de pago, ¿no? Porque no hay un préstamo establecido. Entonces, por eso que esta relación aquí se establece como débil o es una entidad débil porque depende de que exista algún registro aquí en préstamo para que ésta pueda existir, ¿no? En este caso, fíjense, en los casos de las entidades débiles se crea una tabla con la relación directamente. Fíjense, aquí creé esta, pero esta que es débil no la puedo crear porque no existiría en todo caso, ¿no? Y no tiene, de paso, no tiene eh, claves primarias, ¿no? Porque eh, apreciables, ¿no? Entonces, creo mi tabla de préstamo y de la relación, fíjese, esta relación que dice pagos por préstamo, eh, esta relación sí puedo crear una tabla y esa tabla va a absorber los atributos de la entidad débil. Y fíjense, y como básicamente, esta entidad débil no tiene clave primaria, se coloca, o una de las reglas que dice el modelo relacional, es que coloquemos un, la clave primaria de la relación se va a colocar como clave foránea en en la tabla resultante. Entonces la entidad débil, al no tener clave primaria, no se crea y la relación absorbe todos los atributos de la entidad débil, ¿no? Que fue lo que vimos aquí. Entonces, fíjate, la relación se llama pago por préstamo, va a tomar los tres atributos y va a incorporar uno nuevo, que es el, eh, el código del préstamo que viene de la tabla relacionada, ¿no? Entonces, así se representarían los atributos en las entidades. Entonces, fíjense, con esto terminamos, ¿no? Y esto me parece que está bien explícito acá. Y con esto usted puede convertir, ¿no? Su modelo de entidad-relación en un modelo lógico o, un modelo, o convertirlo al modelo relacional, ¿no? Entonces, pudiéramos, entonces, parece que no nos va a dar tiempo a hacerlo hoy, pero lo pueden hacer ustedes. Pudiéramos utilizar, déjenme compartir aquí, que no me va a dar chance acá de que se vea, que pudiera utilizar este ejemplo, el ejercicio uno y el ejercicio 2 que mandamos para hacer el modelo de entidad-relación y convertirlo
modelo lógico, ¿no? Entonces, bueno, se me está acabando el tiempo. Ya terminamos y lo que nos queda es hacer es el ejercicio